Vamos a abrir la Biblia, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor esta mañana en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos a leer la palabra de Dios en San Juan, capítulo 16. Con la ayuda de Dios vamos a estar hablando acerca del sufrimiento visto desde el punto de vista de la Biblia, ¿verdad? Desde el sufrimiento desde el punto de vista bíblico. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, dice el verso número 33. San Juan, capítulo 16, el verso número 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Solamente eso vamos a leer. Hace algunos años en los Estados Unidos hicieron una encuesta y ciertamente no solamente en los Estados Unidos, yo creo que en todos los países se viven haciendo encuestas de opinión donde lo que se busca es conocer el pensamiento de la sociedad. Y en esta encuesta que hicieron, llevaron a cabo una pregunta, y la pregunta decía: si usted tuviera la oportunidad de hacerle una sola pregunta a Dios, ¿qué le preguntaría? Esa era la pregunta que hicieron. Y obviamente hubieron muchas respuestas, ¿verdad? Pero la respuesta que fue más común era aquella que las personas decían: si yo le pudiera preguntar algo a Dios, yo le preguntaría ¿por qué hay tanto dolor y por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Esa fue la respuesta de las personas. Y cuando hablamos del dolor, cuando hablamos del sufrimiento, todos nosotros podemos identificarnos, hermanos, porque en este mundo todos sufrimos, todos padecemos, todos de alguna manera pagamos una cuota de dolor. Es más, usted sabe, cuando nacemos, ¿cómo nacemos? ¿Cómo nace un niño, hermanos? Llorando, ¿verdad? Y si no llora, pues la enfermera, la partera, el que esté ahí, lo nalguea todo para que llore, porque debe de llorar, ¿no? O sea, nacemos así. O sea, la primera reacción cuando venimos a este mundo es la de sufrir, la de llorar. Y hablar del sufrimiento es algo difícil, hermano, porque yo no dudo de que esta mañana aquí en este auditorio hay personas que me están escuchando, y hay personas que de seguro que han pasado momentos muy difíciles en su vida, momentos muy dolorosos. Es probable que hayan personas que están esta mañana aquí y estén pasando por un momento muy delicado. Y yo no dudo también de que en el futuro, aunque nosotros no lo sepamos, hermanos, habrán personas aquí que van a sufrir, ni saben. Pero tarde o temprano el sufrimiento, el dolor va a visitarnos. Y de hecho, si usted prestó atención al pasaje que leíamos, Jesús decía: estas cosas se las he hablado para que en mí tengan paz. Pero vea la expresión de Jesús, dice el verso 33: en el mundo tendréis, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Mire lo que Jesús dice. Jesús no está diciendo tal vez cabe la posibilidad, ¿verdad?, de que, pues sí, algunos de ustedes sufran. No, Jesús lo está asegurando, está diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Y cuando hablamos de la aflicción, hermano, es algo que a nosotros nos incomoda. Mire, el ser humano es bueno para evitar todo aquello que le causa malestar, todo aquello que le causa incomodidad, lo evitamos. Mire, todo lo que nos molesta. Mire, si está haciendo calor, tratamos de evitar el calor, vamos a buscar donde está fresco. Si está haciendo frío, evitamos el frío. O sea, buscamos la manera.
A veces en las relaciones con las personas, probablemente hay una persona que rápidamente usted lo hace perder la paciencia o lo hace sentirse mal. ¿Qué hacemos? Lo evitamos. Si vamos por aquí y ahí lo encontramos, vamos para allá. Y si vemos que viene ahí, damos la espalda. O sea, queremos evitar a toda costa aquello que nos provoque dolor, que nos provoque sufrimiento. Por eso, esta mañana yo quisiera que a la luz de la Biblia podamos ver qué es lo que Dios tiene que decir en cuanto al sufrimiento, hermanos. O sea, ¿cuál es el punto de vista bíblico con respecto al dolor, con respecto al sufrimiento? Y en primer lugar, hermanos, déjenme decirle algo. Nuestro Dios, Él no es el creador del mal ni del sufrimiento. O sea, cuando hablamos del dolor, del sufrimiento, hermanos, Dios no es el origen. O sea, el sufrimiento no es algo que Dios inventó, no es algo que Dios introdujo al mundo. Y la gente se pregunta y dice, bueno, si Dios no es el autor del mal, si Dios no es el autor del sufrimiento y el dolor, entonces ¿por qué Dios no creó un mundo perfecto? ¿Por qué Dios no hizo que el mundo fuera perfecto, sin problemas, sin dolores, sin sufrimientos, sin aflicciones? ¿Por qué Dios no lo hizo así? Se equivoca. El que hace esa pregunta se equivoca. Porque Dios, hermanos, sí hizo un mundo sin sufrimiento. Dios creó un mundo perfecto. Dice Génesis capítulo 1 y el verso 31. Mire, dice que, bueno, usted conoce el relato de Génesis. El capítulo 1 de Génesis está relatando cómo Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Y vemos, hermanos, que Dios va creando de una manera ordenada, de una manera inteligente. Y cuando Dios va creando, mire, cada día que Dios crea algo, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Y viene el segundo día y dice la Biblia, y vio Dios que era. Y ahí va creando, y llega el día número 6 donde concluye la creación. Y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno en gran manera. O sea, no solamente era bueno en gran manera. O sea, cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó todo el universo, mire, había una perfecta armonía. O sea, había armonía entre Dios y el hombre. O sea, tanto así que dice la Biblia que Dios llegaba al jardín del Edén. ¿Y a qué llegaba Dios? A visitar a Adán. O sea, el hombre, si Dios venía, el hombre se alegraba. Se estaba muy contento porque Dios llegaba a visitarlo. O sea, había armonía, había una perfecta relación. Había también, hermanos, armonía entre el hombre y la creación. Los animales no atacaban al hombre, no lo atacaban. No habían desiertos de seguro. No habían inundaciones. No existía calor, no existía frío. O sea, todo era, hermanos, perfecto. Entonces la gente dice, bueno, y si Dios no inventó el sufrimiento y el dolor, ¿por qué Dios no hizo el mundo así? Es que Dios lo hizo así, hermanos. Dios creó todo perfecto. Entonces la gente puede pensar, bueno, y entonces ¿de dónde salió el dolor? ¿De dónde salió el sufrimiento? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se introdujo? ¿Cómo vino? Bueno, primero, hermanos, necesitamos entender que la Biblia es clara que cuando dice que Dios creó todo para la alabanza de su gloria. Para eso lo creó Dios. Dice la Biblia, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Así dice la Biblia. Entonces, ¿para quién hizo la creación Dios? Para Él, para la alabanza de Él. Cuando Dios creó al hombre, ¿para qué lo creó? Para Él, para que el hombre le adorara, para que el hombre viviera en comunión con Él. Y fíjese, Dios quería, Dios quiso que el hombre no fuera una marioneta. Usted sabe que una marioneta no tiene voluntad propia. La marioneta hace lo que conforme la persona que lo maneje, ¿verdad? Pero cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, no puso un robot, ¿verdad? Programado ya. No. Mire, el hombre es el único ser en la creación que puede disfrutar, hermano, disfrutar de la comunión íntima y profunda con Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso en el hombre su imagen y su semejanza. Dios hizo al hombre inteligente. Pero fíjese,
Usted conoce la historia. Cuando Dios pone al hombre en el jardín del Edén, y como yo le mencioné que el hombre tenía voluntad, Dios le dijo, el plan de Dios era que se relacionaran, pero por amor, que el hombre obedeciera a Dios por amor. Pero el hombre también tenía la capacidad de rechazar a Dios y decir no. Y así pasó. Usted conoce la historia. Dios le dijo, mira, vas a comer de todos los frutos que hay en este jardín, pero del árbol que está ahí en medio del huerto, de ese fruto del árbol no vas a comer, porque el día que comas de él, le dijo Dios, ciertamente morirás. ¿Y qué sucedió? Usted conoce la historia, ¿verdad? El hombre decidió obedecer a Dios o decidió rechazar a Dios. Sí, tomó la decisión de desobedecer. Ahí el hombre tenía libre albedrío, hermanos. O sea, él podía decidir. Y lamentablemente decidió por el mal. Y alguien podría decir, hombre, y que Dios no sabía que el hombre iba a desobedecer. ¿Lo sabía Dios o no lo sabía, hermanos? Él sabe todas las cosas, hermanos. Claro que Dios sabía que el hombre iba a desobedecer. Lo sabía perfectamente. Y entonces, ¿y por qué Dios lo hizo entonces? Bueno, la misma pregunta le podemos hacer a las parejas, ¿verdad? A los que traemos hijos al mundo. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que una pareja está consciente, hermano, de que algún día esos hijos que van a procrear, algún día esos hijos se pueden revelar, sí o no, hermanos? Sí, claro. Sí, seguro, hermanos. Mire, uno que espera de los hijos, uno espera relacionarse con los hijos, pero relacionarse en amor, ¿verdad? Que los hijos se sometan en amor. Pero, hermano, dígame usted, ¿quién puede estar seguro que su hijo no se le va a revelar algún día? Bueno, ¿y para qué esperamos, verdad? Pensemos, ¿nuestros hijos alguna vez se nos han revelado o no nos han revelado, hermanos? Yo le pregunto, ¿alguna vez su hijo le ha hecho una cara a usted así como que quiere tener balas en los ojos y matarlos a balazos? Y le ha hecho. ¿Y usted cómo se siente? Usted revienta cohetes cuando su hijo hace eso. ¿Cómo se siente? Mire, nos sentimos mal. Pero yo le pregunto, hermanos, ¿solamente tenemos malos momentos con nuestros hijos o hay momentos de alegría, de felicidad, hermanos, entre nosotros? Claro que los hay. Seguro que los hay. Uno dice, es cierto, mi hijo se me puede revelar. Mi hijo, mire, hay hijos hasta que matan a los padres, hermanos. Estaba leyendo, creo que fue el martes. Me dio mucha tristeza esa noticia. Pero estaba en la primera plana del periódico. Yo no compro el periódico, hermano, pero ese día andaba reparando algo ahí, estaba esperando que lo repararan. Voy a leer el periódico. Y en la primera plana, mire la noticia que estaba. Dice, hombre muere vapuleado en manos de su hijo, decía. Sí, hermanos, así decía. Y de qué pena, dije yo, qué tristeza. Si un extraño le hubiera vapuleado, pues un extraño, pero su propio hijo, hermanos. Mire, ¿qué pasaría si usted se diera cuenta que su hijo lo va a vapulear un día y lo va a matar? Triste, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el origen del mal? No es Dios, es la desobediencia humana, hermanos. Es la rebelión humana. Mire, cuando el hombre tomó la decisión de rebelarse contra Dios, se introdujo al mundo dos tipos de males. El primer tipo de mal, hermanos, se conoce como el mal moral. El mal moral es aquel mal, hermanos, que es provocado por las decisiones que el hombre toma, por el pecado del hombre. Fíjese que hay gente que dice, bueno, ¿y por qué Dios permite que la gente muera de hambre? Y no sé si se da cuenta que en África todos los días mueren, yo creo que miles de personas, y mueren de hambre. Mueren de hambre. La gente dice, ¿y por qué Dios? Y mire, nuevamente el ser humano todo el tiempo está como tirándole la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios? La gente, pero mire, hermano, yo no sé si se da cuenta. Fíjese que el planeta en el que vivimos
Se hacen estudios, son estudios serios, científicos, hermanos. Mire, el planeta donde nosotros vivimos tiene la capacidad de dar alimento para todas las personas que existimos. O sea, no es que el planeta ya no puede producir más. No, el planeta produce. Y tiene la capacidad y produce para que todos coman. Pero entonces, si el planeta tiene la capacidad para que todos comamos, producir comida para que todos nos alimentemos, ¿por qué la gente muere de hambre? Se llama mal moral, hermanos. O sea, es nuestro egoísmo. Y si no vayamos muy lejos. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha botado comida que se le arruinó? Y usted sabe que ahí cerca de usted hay gente que necesita. Y ¿verdad que le ha pasado que se le ha arruinado? Usted mire, a la basura. Y tal vez, mire, solamente es cuestión de movernos unos pasos, hermano, y encontraremos gente que estarían felices que nosotros le regaláramos eso, que nosotros echamos a perder. Sí. Fíjense que también hay gente que muere de enfermedades. Hay personas que mueren de enfermedades porque no tienen cómo conseguir medicamento. Y por si usted no lo sabía, fíjese que la industria farmacéutica, yo creo que a diario está tirando a la basura medicina que se le vence. A diario. Mire, hay medicina que va a parar ahí, a la basura. Bueno, no a la basura, porque ellos no pueden tirarlo a la basura, pero se deshacen de él. Y con esa medicina ayudarían a muchísimas personas. La pregunta es: ¿por qué no le regalan? Es por lo mismo. Es el egoísmo, el pecado de egoísmo. ¿Cómo se llama eso? Se llama mal moral, que es el resultado de nuestra rebelión contra Dios, hermanos. Pero hay otro tipo de mal que se conoce como el mal natural. Y el mal natural, hermanos, es el mal que se produce como resultado de fenómenos naturales. Llámese terremotos, llámese sequías, llámese, qué sé yo, tsunamis, huracanes, hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre eso? Es que cuando el hombre pecó, Dios le dijo, ¿sabe cómo le dijo Dios a Adán? Adán, maldita va a ser la tierra por tu culpa, así se lo dijo. Y por eso, usted sabe, ¿verdad? Estamos todos descontrolados. O sea, hermano, el pecado del hombre echó a perder el equilibrio que había en la creación. Por eso hoy no sabemos cuándo son los vientos de octubre, no sabemos si son en diciembre, en noviembre, en enero, no sabemos. O sea, el invierno, mire, antes cuando comenzaba el invierno, mire, antes el invierno comenzaba, al menos en nuestro país, el 3 de mayo uno ya sabía que ya era invierno. Sí, mire, y sabía que llovía en mayo, llovía en junio. Yo recuerdo que antes habían 2 cosechas de granos básicos en nuestra zona, hermanos. Por si usted no lo sabía, aquí en nuestro departamento que está aquí al sur poniente sería, ¿verdad? Sultán era conocido como el granero de la República. Y cada año, cada temporada de lluvia, habían 2 cosechas. Oye, hermano, con costo, con gran dificultad, se consigue una. ¿Por qué? Es el mal natural. O sea, la rebelión del hombre, nuestra rebelión, hermanos, rompió el equilibrio perfecto que Dios había dejado en su creación. Entonces, ¿cuál es el origen del mal? Dios no, hermanos. Dios no es. O sea, Dios no inventó el mal ni el sufrimiento. Fue la consecuencia de nuestro pecado, hermanos, de nuestra rebelión. Ese es el origen del dolor, del sufrimiento. Ahora, es cierto, hermanos, mire, Dios no es creador del mal. O sea, y tampoco está bien que el hombre sufra. Pero déjeme decirle algo. Mire qué interesante esto. Aunque sufrir no es bueno, fíjese, hermanos, porque yo le pregunto, ¿a usted le gusta sufrir, hermanos? ¿Verdad que no? Ya dijimos, no, a nadie le gusta. Pero aunque sufrir no es bueno, hermanos, vea esto. Dios puede usar el sufrimiento y el dolor para realizar cosas buenas, hermanos. Mire qué interesante esto. Aunque Dios no es el creador del mal ni del sufrimiento, Dios puede usar ese dolor, Dios puede usar ese sufrimiento para hacer cosas que, hermanos, buenas. Mire, y ahí se ve el amor de Dios, que aunque somos nosotros los que hemos provocado todo el dolor,
viene Dios y en su gran amor Él dice: ese sufrimiento yo lo puedo usar para realizar cosas, dice Dios, maravillosas. Como por ejemplo, hermanos, fíjense en esto. Dios usa el dolor para acercar a la gente a Jesucristo, hermano. Generalmente el ser humano, por causa del pecado, el corazón de él está endurecido, está duro y no siente. Y decía un hermano, creo que es inglés, tal vez usted ha escuchado hablar de un teólogo que se conocía como C.S. Lewis. Él decía: en el placer, cuando nosotros tenemos placer, decía él, en ese placer que nosotros tenemos, Dios nos está susurrando. Y usted sabe que es un susurro, ¿verdad? Un susurro cuando usted le habla a alguien, pero ¿cómo le habla a usted? Le habla suavecito, ¿verdad? Y usted, y obviamente hay que estar bien cerca, ¿verdad? Para escuchar, entender el susurro de alguien. Entonces decía C.S. Lewis, decía: el placer humano, ese es el susurro de Dios, decía. Pero, decía él, en el sufrimiento Dios nos grita. Dios nos grita. O sea, y él decía, creo que decía palabras como esta, decía, el sufrimiento, el dolor es el altavoz de Dios para gritar a los hombres que están dormidos. O sea, ¿cómo está el hombre? Yo le pensé en ese momento: el hombre, por causa del pecado, está endurecido y no siente ni agradece. Entonces, ¿cómo hace Dios para que el hombre se acerque a Él? ¿Qué usa Dios? Mire, le repito, Dios no es autor del mal ni el dolor, pero Él usa el dolor para acercarnos a Cristo. Y si no pensemos, hermano, ¿cómo fue que nosotros llegamos al Señor Jesús, hermano? Yo sé que aquí hay personas que llegaron a Cristo sin mayor complicación, sin mayor dificultad. O sea, llegaron, alguien les habló y usted vino, creyó, bendito sea Dios. Pero hay personas que, hermanos, que el Señor tuvo que permitir que pasaran por situaciones tan difíciles. Yo no sé si usted ha escuchado de una hermana, creo que es norteamericana, ella se llama Joni Eareckson, creo que es el apellido de ella. Joni Eareckson era una niña, y siendo una niña pequeñita, ella tuvo un accidente y se quedó totalmente inmovilizada. O sea, del cuello para abajo ella no puede mover nada, no puede agarrar un vaso de agua y tomar, no puede, mucho menos puede ponerse de pie. En ese dolor, ella era una niña pequeñita, hermanos, y mire, en ese dolor, en esa angustia, ¿qué hizo Joni Eareckson? Se acercó al Señor, hermanos, rindió su vida a Cristo. Y sabe, ella dijo estas palabras, yo las copié, a ver si las copié bien. Mire las palabras que ella decía. Ella decía, porque ella lleva como 60 años en una silla de ruedas. Ahí pasa ella, en su cama, en una silla de ruedas. Y ella decía estas palabras, mire: prefiero estar en esta silla de ruedas y no volver a caminar nunca más, decía ella, pero estar de la mano de Dios. Mire qué tremendo. Lleva como 60 años esta hermana, desde una niña está en una silla de ruedas. Y ella decía: prefiero estar en esta silla de ruedas y no caminar nunca más, pero eso sí, estar de la mano de Dios, que caminar, decía ella, en esta vida con mis pies, pero separada de Dios. O sea, hermano, ¿y quién va a estar feliz por estar como 60 años ahí en una silla de ruedas, hermano? O sea, ella no se puede sentar, o sea, tienen que agarrarla y sentarla. De ahí de la silla de ruedas tienen que levantarla y ponerla en su cama, tienen que llevarla al baño, tienen que cepillarle los dientes. Imagínese usted. Ella toma medicamento, tienen que darle el medicamento en la boca. Pero mire lo que decía ella. ¿Por qué, hermano? Es que mire, usted también no va a negar, hermanos, de que en la vida a veces hay momentos que como que todas las cosas salen bien. O sea, su trabajo le abunda, ¿verdad? Tiene salud,
tiene dinero y tiene amor. Pero ¿qué sucede cuando a la gente todo le va bien? Mire, el corazón tiende a alejarse de Dios, a apartarse, ¿verdad? Sí, es que mire, uno cree que es suficiente. Pero, hermanos, cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción, cuando usted pensaba que le iban a dar aguinaldo y dicen, no hay aguinaldo para nadie. Y usted ya está viendo cuentas alegres con ese dinero. Y usted, de esto le voy a comprar los cuadernos. Usted haciendo cuentas contentas, ¿verdad? Y le dicen, no, mire, no solamente un aguinaldo, mire, hoy se va. Mire, queda despedido. ¿Cómo? Sí, despedido. No le creo. Y mire, le pasan todas las cosas. Ahí, hermanos, mire, cuando uno está angustiado, cuando uno ya no haya qué hacer, mire, la única esperanza, hermano, es doblar nuestras rodillas delante del Señor y el Señor, ayúdame. Ahí, hermanos, ahí, en ese dolor, en ese sufrimiento, usted, mire, Dios no lo provocó. O sea, es el resultado de nuestra rebelión, hermano. Pero fíjense, que Dios tan misericordioso. Dios usa el sufrimiento para acercarnos a Cristo. Creo que les he contado. Y si no, pues si no le he contado, pues qué bueno. Y si ya le conté, pues téngame paciencia, ¿verdad? Yo conozco una hermana que, por cierto, ella es de nuestras servidores, es ya casi de la decoración de aquí de la iglesia. Esta hermana era una muchacha, era una joven. Y esa joven salió embarazada. Y bien joven tuvo su niña, una hija. Y usted sabe, ¿verdad? El primer hijo, quizás el que la gente más contumerea, no sé, es bien amado, ¿verdad? Es el primogénito. Entonces, esta hermana feliz con su niña. Estaba casada y su niña ahí creciendo, ¿verdad? Y obviamente esta hermana era una gran fiestera, hermana, una gran carnavalera. No se perdía carnaval de barrio. Todos los carnavales, ahí andaba ella. Por supuesto, no era creyente la hermana. Entonces, el punto es que cuando la niña tenía como 6 años, viene la niña y abrazó a su papá. Fíjese, el papá estaba agachado, estaba así como un poco trabajando, pero agachado, ¿verdad? Él como que estaba sentado en un ladrillo, parece. Y la niña llegó y lo abrazó. Y cuando la niña abraza a su papá, la niña le pone el estomaguito aquí en el hombro. O sea, toca, el papá le toca a la niña con el hombro, el vientre de la niña. Entonces, cuando le toca, el papá siente algo raro ahí en el estomaguito de la niña. Y como siente algo raro, el papá dice tocarla, ¿verdad? Y la niña se sentía incómoda. Y gracias a Dios, hermano, fíjese que fueron diligentes los papás, porque hay gente que es bien descuidada con los hijos. Hay gente que le siente pelota a los hijos y dice, alguna semilla de mango se tragó, ¿verdad? Alguna semilla de aguacate. Sí, hay gente que así es, hermano, de veras. Son bien negligentes con los hijos. Pero ellos no. Y mire, y la llevan. Estaba comenzando la década de los años 80, hermanos. La llevan al médico. Mira, con su pobreza y todo, le hacen examen. Y lotería, hermanos. O sea, la niña tenía un tumor. O sea, tenía un tumor la niña. Ay, hombre. Y ahora la gran pregunta es, ¿y este tumor? ¿Es benigno? Si es benigno, usted sabe que no hay, solo se lo sacan y ya estuvo. El problema es que sea maligno. Y también lotería doble, hermanos. Cuando la operan la niña, el tumor es cáncer, hermanos. Y no solamente es cáncer, el cáncer ya se ha extendido y alcanzó uno de los riñones de la niña. Y mire, el cáncer le alcanzó el riñón. ¿Y qué tienen que hacer los médicos? Ahí mismo le extirparon el riñón, se lo sacan. Y ahora comienza el tratamiento, la quimioterapia. Y no sé si algunos de ustedes que saben, tienen alguna idea de qué es eso, ¿verdad? El cobalto, lo doloroso. Imagínense para una niña de 6 años, hermanos. No eran los años 2000, eran los años 80, inicio de la década de los años 80. O sea, habían a veces médicos, gracias a Dios, pero no como hoy. Entonces, ¿qué sucedió? Esta hermanita, que era una joven en ese entonces, comenzó a vivir una gran angustia, hermanos. Que se le moría la hija. En esa angustia, hermanos, esta hermana conoció al Hijo de Dios
y lo recibió como el Salvador de su vida. Mire, en otros momentos no lo hubiera hecho, porque solamente, aunque ya era mamá, ya le repito, era bien fiestera, era bien parrandera, no pensaba en Dios. Pero ahora que estaba angustiada, tuvo que decir: Dios, ayúdame. Y mire que Dios tan misericordioso, hermano. Él nos ayuda. Él ayudó. ¿Y sabe? Primeramente la salvó. Ella se convirtió y fue una conversión verdadera, real. Hasta el día de hoy no le digo que aquí está con nosotros la hermana. La hija no se le murió. Ya creció, ya es una señora también, se casó, tiene familia. Y está ahí en el Evangelio. Pero, aunque Dios, como mencioné hace un momento, no es autor del mal, hermanos, Él puede usar el mal para hacer cosas maravillosas. Y las hace, hermanos. Repito, nosotros no entendemos, pero Dios tiene planes que nosotros no comprendemos. Por eso dice, acompáñame ahí, 2 Corintios capítulo 7, hermanos, rapidito. Mire, hablando del sufrimiento, dice 2 Corintios capítulo número 7. Dice el verso número 10, mire. Dice: porque la tristeza, que según quién, dice, hermanos, hay una tristeza que según Dios, o sea, Dios no la provocó, pero hay una tristeza que Dios permite. ¿Qué produce, hermanos? Mire, producen arrepentimiento ¿para qué, hermanos? Mire, hay muchas personas que nunca hubieran llegado a Cristo. Hermanos, nunca hubieran llegado a Cristo si no hubiera sido por el sufrimiento según Dios. Nunca. Por eso le digo, a mí, la cosa que a mí me gusta cuando conozco personas o hermanos que uno no conoce, es preguntarle: mire, ¿y usted cómo llegó al Señor Jesucristo? Uno ve hermanos, ¿verdad? Y los ve bien vestidos, bien peinados, bien. Y dice: este hermano que es un santo, desde pequeño está ahí. Y uno habla con ellos, hermano, y le cuenta el testimonio. Yo le digo: hermano, ¿cómo lo rescató Dios a usted?, le pregunto. Y comienza: hermano, es una historia larga, no importa, cuéntemela. Y comienza a hablar, hermanos. En todos los penales han dado presos. Ahí el Señor me rescató, en una cárcel me rescató. Digo yo, el Señor sabe los leones que amarra, digo. Pero ¿cómo los amarra? Con el sufrimiento. ¿Para qué más Dios usa el dolor? Porque Dios puede hacer cosas maravillosas del dolor y del sufrimiento. Número 1, dije, lo usa para acercar a la gente a Cristo. ¿Para qué más lo puede usar? Ahora que estamos en Cristo, Dios puede usar el dolor, hermanos, para moldear nuestro carácter. Para moldear nuestro carácter. Acompáñame un pasaje en Romanos capítulo 5, ahí cerca de Corintios, donde estábamos, hermano. El capítulo 5 de Romanos. Ve qué interesante lo que nos dice. Dice Romanos capítulo 5. Y no solo eso, mira lo que dice el verso número 3. Sino que también nos gloriamos. ¿En qué nos gloriamos, hermanos? Sabiendo que la tribulación, ¿qué produce, hermanos? Y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué produce? ¿Para qué más usa el sufrimiento? Bueno, usa para acercarnos a Cristo, pero ahora que estamos en Cristo, Dios usa el sufrimiento para moldear nuestro carácter. La Biblia es bien clara cuando dice, hermanos, de que el plan de Dios es hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Mire, ¿qué es lo que Dios ha propuesto con cada persona que Él ha salvado? Hermano, usted no se ha puesto a pensar ¿por qué el día que Dios nos salvó? ¿Por qué ese día Dios nos tomó y nos llevó al cielo, nos llevó a estar con Él? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en eso, hermano? ¿Por qué el día que Dios me salvó? ¿Por qué ese día Dios no me tomó y me llevó allá, estuviera con Él allá, dándole adoración sin interrupción? ¿Sabe por qué Dios no hizo eso? Porque no nos quiere llevar, no sé si estoy con esta palabra que voy a usar, hermano. Dios no nos quiere llevar todos romos allá, o sea, todos sin forma, ¿verdad? O sea, Dios quiere llevarnos, quiere que en este mundo tomemos la imagen de ¿quién, hermano? La imagen de Cristo. Y yo le pregunto, hermanos, piensen un momento.
¿El Hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra padeció dolor y sufrimiento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Mire, desde que nació, ¿dónde nació, hermanos? ¿Dónde lleva a sus hijos usted cuando nace? Mire, por pobre que usted sea, usted lleva a su hijo al hospital. Ahora ya digamos que si tiene posibilidades, lo lleva al mejor hospital, lo lleva a Europa para que diga usted que son niños europeos, aunque sea del Cerro Pando, ¿verdad? Pero usted dice, no, mire, mi hijo nació allá. Allá nació. Nosotros, hermanos, mire, con todas nuestras limitantes, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Pero mire el Padre, ¿dónde mandó a su hijo? Nació, hermano, en medio de animales, en un pesebre. Mire, nació pobre y vivió pobre. El profeta Isaías lo describe, dice que él es el varón de dolores, dice que es experimentado en quebranto. Mire qué título de Jesucristo. Varón de dolores. ¿Experimentado en qué, hermanos? Mire lo que el Padre hizo con su hijo, hermanos. Por lo que padeció, dice Hebreo, dice que aprendió la obediencia. Creo que también les he contado hace años. Yo era un muchacho todavía, no me había casado, pero había un hermano que él me evangelizó y él fue como mi papá, ¿verdad? En los primeros días en la fe. Y él hablaba conmigo bastante. A veces llegábamos bien tarde platicando. Noche, usted sabe que los jóvenes se pueden acostar a las 1 de la mañana del siguiente día, están con ganas de hablar y siguen, ¿verdad? Nosotros lo que no podemos, llegamos a las 10 ya estamos desvelados, ¿verdad? Nos acostamos a las 10 de la noche. Entonces yo platicaba bastante con él. Bueno, a él, la verdad que a él le gustaba hablar, yo hablaba menos, pero yo lo oía bastante. Y él me dijo, mira, Orlando, me dijo, mira, el día que yo me case y mi esposa tenga nuestros hijos, a esos hijos, me decía él, yo no voy a dejar que ni se ensucien, pero ni la uña, que no se ensucien nada, me decía. O sea, lo que él me estaba diciendo es que él iba a tener a sus hijos en una burbuja, los iba a cuidar, lo iba a proteger. ¿Y es malo eso, hermano? No, hermano, sí, nos da hijos para que los cuidemos. Pero fíjese, yo le pregunto, por mucho que cuidemos a nuestros hijos, ¿van a experimentar el dolor ellos, sí o no, hermano? Sí. Y nosotros, te repito, lo andamos defendiendo de todo. No, que el niño no toque. Si es varón, no toque la escoba. Eso es para... Así somos. No lave el plato. Déjelo que lave el plato, hermana. Si no le va a pasar nada, no se le van a hacer callos. Pero así somos. Hay polvo. Hermano, que no se ensucie. Hermano, es bueno que los niños se ensucien. Dice que el cuerpo produce defensa por la suciedad, ¿verdad? Pero este hermano así me decía, mira, ni mis hijos no se me van a ensuciar nada, me decía. Bueno, está bien, ¿verdad? Y así fue, él se casó antes que mí, y cuando se casó rápido fue papá. Y la esposa tuvo una niña, bonita la niña. Yo vi la niña y siempre que yo miraba a la niña, la miraba bien bonita, bien peinadita, con su diadema, bien bonita la niña. Y decía, qué bien, decía yo, ¿verdad? La niña bien inteligente, bonita la niña. A los días, hermanos, o sea, la niña tenía como unos 5 o 6 años. Yo me voy dando cuenta, él me contó. Bueno, él me pidió oración porque gracias a Dios él todavía está en Cristo. Me dice, mira, Orlando, me dice, ayúdame a orar por mi niña. ¿Y qué pasó? Le dije yo. Fíjate que le han encontrado un problema en el corazón y aquí en el país no se lo puede tratar, me decía, solamente puede ser en el extranjero. Y yo no tengo dinero para pagar una operación de esas y es bien delicado. Bueno, ahí orando por la niña. Y después que me contó eso, yo miraba a la niña y siempre que la miraba a la niña yo me acordaba. O sea, porque la niña no podía tener una vida normal, no podía andar corriendo ni nada, tenía que estar sentada todo el tiempo, no salía a recreo, así pasaba la niña. Para no cansarlos, hermano, cuando la niña cumplió quizás como unos 10, 11, 12 años quizás. O sea, la situación de la niña fue complicando cada vez más. Pero cuando la niña tuvo como 11 años, yo creo que él mismo me llamó y me contó que su hija se le había muerto. Creo que la niña estaba como en 5º o 6º grado. Y yo tuve que ir al funeral. Y vi la niña ahí. Y yo no pude evitar pensar en esas palabras que él me dijo. ¿Verdad? Mis hijos ni se van a ensuciar. Me decía, como dice, yo los voy a cuidar tanto que ni lo negro la uña, ¿verdad? Y yo pensé, a veces, hermano, por mucho que uno cuide de sus hijos,
ellos van a padecer, van a sufrir. Ahí está él, casado, ya no tuvo más hijos. No sé si va a tener, a ver, no sé si les puedo pagar todavía. Pero mire, no podemos evitarles el dolor. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nosotros queremos que Dios a toda costa nos evite el dolor a nosotros. Así que, ¿para qué eso queremos? Señor, que no nos pase nada, Señor. Señor, que no me pique, pero ni un zancudo, que no me vaya a picar ni una hormiga, Señor. Hermano, esa oración no es correcta, hermanos. Hermanos, si a su propio hijo, mire, ni a su propio hijo, Dios no le evitó el sufrimiento, ¿qué le hace pensar que se lo va a evitar a usted? O sea, ¿qué le hace pensar a usted que si ni su propio hijo? ¿O no ha leído usted en la Biblia que Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo ha leído, ¿verdad, hermanos? ¿A usted qué le hace pensar que todo le va a salir color de rosa, hermanos? Que usted siempre va a estar en victoria, que nunca le va a pasar nada. Hermano, mentira, hermanos. Es que Dios se ha propuesto hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso quiere ser Dios. Entonces, si no vamos a hacer por Él, vamos a hacer como Él, perdón. Vamos a caminar por donde Él caminó. Y Él caminó por el valle de sombras y de muerte, hermanos. Por supuesto, Dios usa el dolor. Dios le dije, Dios no es el autor del mal, Dios no es el autor del sufrimiento ni el del dolor, pero Él lo puede usar para hacer cosas maravillosas. Y una cosa maravillosa es acercarnos a Dios. Otra cosa maravillosa, hermano, es moldear nuestro carácter. Y algo más, Dios usa el dolor para guiarnos amorosamente. Dios usa el dolor para guiar a sus hijos amorosamente. ¿Y cómo se llama esa guía de Dios? O sea, como padres, hermanos, nosotros tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos. ¿Y cómo se llama esa guía amorosa de Dios? ¿Sabe cómo se llama, hermanos? Se llama disciplina. Por supuesto, de esto no nos gusta hablar, ¿verdad? Sí, mira, la disciplina es algo que no nos gusta. Y es por eso que como no hay disciplina, hay niños que son capaces de retar la autoridad. Hay niños pequeños, hermanos, que retan al maestro, retan al director. No importa si es niña, reta, a que sea profesor, lo reta. Viene el profesor, manda a llamar a los papás, y el papá viene y apoya a la niña. Y por eso estamos como estamos. Por eso estamos así. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta la disciplina. Pero Dios, hermanos, dice la Biblia, Dios al que ama, disciplina. Dice que azota a todo aquel que recibe por hijo. Es verdad, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12. No estoy leyendo porque el tiempo ya me avanzó. Pero dice, es verdad, dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de qué, hermanos. ¿Alguna vez usted ha disciplinado a su hijo? Y por decir algo, le ha quitado algo y le ha dicho, no vas a jugar con esto. Le quitó la tablet, la famosa tablet, ¿verdad? Con la que están enviciados los hijos. Y el hijo que le dice a usted cuando usted le quita la tablet: gracias, padre, tu sabiduría, ¿verdad, padre? Así le dice el hijo: te agradezco, padre, te voy a quitar los zapatos y te voy a poner la jeans. Así le dice su hijo, hermano. No es cierto que se enoja con usted y no le habla. Él lo castiga a usted. Y lo castiga con el desprecio, con no hablarle. Pero Dios no, hermanos. Dice que después que Dios nos disciplina, dice que esa disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué, hermanos? Ejercitados. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué usa Dios para disciplinar? Muchas veces el dolor, el sufrimiento. Repito, estamos incómodos, nos retorcemos y ¡ay! Pero es necesario. Es necesario. Es necesario, hermanos. Y para terminar, estamos viendo, dije número 1, Dios no es autor del mal, ¿verdad? El mal y el dolor y el sufrimiento es resultado del pecado del hombre. Número 2, aunque Dios no es autor del mal, Él puede usar el mal para hacer cosas maravillosas, hermanos. Dios hace cosas maravillosas de lo malo.
Dios hace cosas tremendas. Pensemos un momento, hermano. Piense conmigo usted. ¿Qué es lo más malo que ha hecho el ser humano en toda la historia de la humanidad? Mire, el hombre ha hecho cosas terribles, hermanos. Mire, solamente para recordar algunas cosas. Piense cuántos millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial solamente porque un hombre loco quería imponer su régimen, hermanos. Murieron judíos, murieron niños, murieron millones de personas. ¿Estuvo mal esto o no estuvo malo? Muy malo, pero fíjate que eso no es lo más malo que el ser humano ha hecho. Mire, lo más malo en la historia de la humanidad es que los hombres hayamos dado muerte nada más y nada menos que al propio Hijo de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Mire, matar al Hijo de Dios que vino a amar al mundo, que vino a servir a la humanidad, a darle de comer al ambiente, a sanar al enfermo. ¿Qué hace el hombre? Lo mata. Imagínese usted. Pero mire, de las cosas malas Dios hace cosas buenas. Ahora pensemos, ¿qué es lo mejor que nos ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, hermanos? ¿Verdad que es la cruz de Cristo, hermanos? Pero mire, de lo malo Dios puede hacer cosas buenas. Solo hago mención de dos cosas más, hermano, para terminar. Llegará el día en que el sufrimiento terminará y el mal va a ser destruido, va a ser juzgado. Ese día va a llegar, hermano. La gente dice, ¿y por qué Dios no hace nada? Es que mire, hermano, aparentemente Dios no hace nada, pero el que Dios, digamos, supongamos que Dios no está haciendo nada por detener el mal, eso nos indica que Dios no va a hacer nada. Va a llegar el momento donde Dios le va a poner alto. ¿Y por qué no lo hace ya? Mire, ¿sabe por qué Dios no destruye el mal? Mire, parece contradictorio esto, pero Dios no destruye el mal por amor, hermanos. Por amor. Porque destruir el mal no es que el mal sea un gas que anda ahí o un virus. No, hermano, el mal está en nosotros, en el corazón nuestro. Y que Dios destruya el mal es que nos acabe a todos y nos ponga espaldas planas a todos, hermano. Y Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero ¿por qué no lo hace? Porque dice la Biblia que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, aquí hay personas que no están reconciliadas con Dios, están lejos de Dios. Y a veces hay gente la que más habla, más fuerte. ¿Y Dios por qué no para eso? Es que mire, que Dios le ponga para eso es que usted se vaya al infierno, que se le acabe la oportunidad. Eso es. ¿Y por qué Dios no lo ha hecho? Mire, es porque lo ama a usted y está esperando que se arrepienta. Está esperando que venga al Hijo de Dios. Está esperando que sus pecados sean perdonados. Por eso es que no le ha puesto mal. Pero mire, va a llegar el día donde le va a poner un alto y ya no va a haber oportunidad. Es que si usted no está reconciliado, mire, le aconsejo, le ruego, le suplico en el nombre de Dios, arrepiéntase, venga a Jesucristo hoy, crea en Él. Hermanos, el sufrimiento que tenemos ahora no se compara con lo que un día vamos a disfrutar, hermanos. Y ese es nuestro problema, que nosotros solamente pensamos en el momento. En el momento estamos pensando, somos bien inmediatistas y queremos que la angustia pase ya. Hermanos, pero dice la Biblia, dice 2 Corintios 5, 2 Corintios 4, 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que lo que padecemos aquí, lo que sufrimos aquí, comparado con lo que vamos a gozar, hermano, no es nada. ¿O acaso usted no ha leído en la Biblia que dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman? Sí, mire, hermano, comparado con la eternidad, lo que ¿cuánto tiempo podemos vivir aquí? Mire, si estés afortunado, va a vivir a los 80 años, hermano. Yo lo dudo, más con tanta gaseosa que tomamos, ¿verdad? Sí, hermano, con tanta sal que comemos, con tanta azúcar que le metemos al cuerpo, difícilmente, hermano. Pero mire, hermano, suponga que usted vive 80 años y los 80 años la pasa sufriendo. Pero usted conoce a Jesucristo, hermano. Mire, 80 años comparado con la eternidad no es nada. No es nada. Y termino diciendo lo siguiente, hermano. Nosotros decidimos, o sea, en el sufrimiento, nosotros decidimos qué hacer con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque que vamos a sufrir
todos vamos a sufrir, todos vamos a sufrir. Aquí no hay nadie que no vaya a sufrir. No hay nadie que viva en una burbujita, no, todos vamos a sufrir. Pero nosotros tomamos la decisión, o bien de acercarnos a Dios en el sufrimiento y confiar en Él, o amargarnos. Lamentablemente mucha gente escoge por la segunda, vivir amargado y haciéndole la vida de cuadritos a otras personas, amargando a otros. Porque el amargado, no cree usted que él está feliz con... Mire, él anda tirando su veneno por todos lados. Mire, aquí le voy a contar, ¿verdad? Pero no es chambre, que no sé qué. No, hermano, es amargura que anda. Anda escupiendo alacranes, escorpiones, de odio, de resentimiento. Hay mucha gente que opta por eso, por enojarse, y se enoja con Dios, y castigan a Dios. ¿Qué? Y dicen a Dios, ¿por qué? Y le repito, y castigan a Dios. No voy a ir a la iglesia. Dice, mira qué castigo que le está dando a Dios. Vos tampoco vayas, oíste. Sí, así es la gente, hermanos, amargada. Amargada. Pero Jesús dijo, estas cosas, el pasaje que leímos al principio, estas cosas se las he dicho para que en mí tengan paz. Tengan paz, en mí tengan paz. En el dolor, hermanos, si vamos a Cristo, tendremos paz para el sufrimiento que estamos pasando hoy. Pero Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, confíen, yo he vencido al mundo. ¿Van a venir sufrimientos en el futuro? Claro que vendrán, hermanos. Mire, a saber, hermanos, qué va a pasar mañana, yo no sé. Cualquiera, mira, nadie está exento aquí. Nadie está exento. Pero si nosotros decidimos, no, el dolor a mí no me va a amargar, yo voy a confiar en Jesucristo. Hermano, Él sabe lo mejor. Mire, tarde, como le dije, Él va a destruir el mal no se lo va a acabar, ¿verdad? De lo malo, al igual que Dios, hermano, nosotros saquemos lo bueno. Confiemos en Él, hermanos. Tengamos paz en Él, hermanos. Él sabe lo que está haciendo, hermanos. Él es sabio y Él es muy misericordioso con nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar, entonces vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana.